Seguimos aquí en Ronda de Editores, recorrimos muchos temas económicos en el primer bloque. Vamos a hablar un poquito de este frente que también es muy mezclado, judicial, político. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner regresó anoche del sur tras los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadío y justamente viene porque, entre otras cosas, se tiene que notificar en el juzgado de Bonadío quien la procesó, pero por otra causa, que no tiene nada que ver con esta otra de los allanamientos del sur, que es la causa de los dólares futuros. El dólar futuro, sí, que entre paréntesis nos salió 53.000 millones de pesos ese chiste, que lo pagó el Banco Central. Pero cuidado con este tema es muy delicado. ¿Por qué motivo? El dólar futuro, ¿quién lo estableció? Alejandro Vanoli, que era en el gobierno de Cristina Fernández Fernández de Kirchner. En ese momento, el diputado Prat Gay denunció que eso era una maniobra delictiva y lo denunció a Vanoli. Cuando él va como ministro de Economía, ejecuta los contratos que había hecho Vanoli, que él mismo había calificado que era una maniobra delictiva. Sí, vencían en marzo. Y lo pagó Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central. Yo pregunto. Esperen, porque eran contratos a futuro sobre el final del gobierno de Cristina de Kirchner. En mi opinión, trataban de dar un horizonte de corrimiento cambiario leve, gradual y que No. Pero espérenme un minuto, era una medida de política económica que intentaba evitar... Ahora, perdón, una medida de política económica que toma Vanoli de un gobierno en el que él no iba a estar. No, él gestionaba el Estado. Él estaba frente al Banco Central. Él gestionaba el Estado hasta el 30 de María, David, espérenme un minuto. Déjenme poner el contexto porque ustedes son economistas además y se queda gente por ahí afuera. Estos son, sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner, contratos de dólares futuros que tienen un reaseguro. Si el dólar, si se devalúa el peso como ocurrió, el que tenía un futuro salió ganando porque los futuros calculaban que esto no iba a pasar, por cómo los vendían a marzo. Viene Macri, devalúa y se hace esta diferencia por la cual en el mes de marzo el gobierno de Macri paga esos contratos 53.000. Al final, 53.400 iban venciendo. Terminó de pagar. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Que era la diferencia. No acuerdo con lo que dice él. No era dar certidumbre. En ese momento había un dólar paralelo que cotizaba a 15 y un dólar oficial que cotizaba más o menos a 10. Todo el mundo, incluido el candidato Scioli, con sus asesores económicos, decían que si ellos iban a ir al gobierno, iban a hacer más o menos algo bastante parecido a lo de Macri, cosa que fue ratificado días pasados por Miguel Bain en un reportaje que dijo más o menos lo que hizo... Bueno, yo no acuerdo con lo que Espera, después déjame contestar, por favor. Déjame terminar de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se le permitía comprar dólares a 10, sabiendo que en poco tiempo iban a estar a 15 y el Banco Central iba a tener que poner la diferencia entre los 10 y los 5. Por eso costó, digo así, a grosso modo. ¿Sabes cómo lo llamaban entre ellos mismos? Entre el equipo de Kicillof y Vanoli, el plan bomba. Exactamente. Dejarle una bomba. Plan bomba le decía... A ver, pero lo que quiero decir... Pero con esto quiero señalar... Déjalo un segundito, Carlos. Una cosa. Alejandro Vanoli, Axel Kicillof y todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tenía todo el derecho del mundo de establecer una política económica que quisieran hasta el 10 de diciembre. Sí. El problema es cuando toman decisiones económicas fuertes que condicionan al gobierno que viene. Pero Carlos, eso es una... Bueno, ahora, decirle al gobierno que iba a seguir lo que no iba a hacer... Pero igual la discusión tiene que ver... Pero espérame un minuto, David, porque la cuestión judicial es otra, porque finalmente lo que está pasando acá es que el primer procesamiento efectivo que tiene Cristina Fernández de Kirchner es una causa en la cual, que es esta, en la cual... Hay bastante consenso de que en todo caso es una decisión de política económica debatible, como se está viendo en este punto. No. Bueno, vos no... Bueno, no coincido. Lo que digo, Pinedo, uno de los propios denunciantes del PRO, aunque había quien dice que también el PRO, porque alguna de sus está figuras... exigiendo su propia responsabilidad, porque Vanoli hace una maniobra que es denunciada en su momento por Pinedo y otros legisladores. Por Prat Gay. Y por Prat Gay. Pero, y después ellos, los que denunciaron esta maniobra, la terminan pagando. Michael, dale. Y es mi opinión, ¿eh? Y es mi opinión. Yo creo que fue el dólar futuro una irresponsabilidad, quizás hasta un capricho,
y quizás hasta un acto de soberbia. Pero yo no veo la ilegalidad porque hay algo que los avalaba, que era el presupuesto. Hay un presupuesto aprobado para este año con $1 a 9,70. Yo iba a decir eso, que de las causas judiciales, espérenme un Pero minuto. lo aprobaron los diputados, ¿qué vamos a hacer? Era un dibujo. Total, Todos sabemos que era un dibujo, nadie le dio bolilla, nadie se lo toma en serio. ¿Cuántas notas escribiste? Pero es una ley. Carlos, ¿cuántas notas escribiste vos sobre el presupuesto? Mira, diciendo que era un dibujo. Muchísimas, muchísimas. Bueno, Sobre pero todo, espérenme un la minuto. nota- Para, y pero vos dame un no segundo. yo dejé las mías, pero Déjame ni tus decir, notas, Pero, ni las espera, mías, espera. la de Que no David pude- son ley. Espérenme un minuto. El presupuesto sí. Déjame decir 2 palabras para... Y me vengo para acá porque quiero... Dos Dale. palabras. Primero, el Estado tiene una continuidad. No termina el 31 de diciembre una gestión de gobierno y el Estado desaparece. Pero y aparece vos no le otro podés- Estado que se pero llama vos no le podés decir al República gobierno que Nacional viene, de la vos tenés que No. funcionar con $1 a tanto. Hay una continuidad en todo, Pero no está solo, bien, no solo en déjame lo ir- económico. pero déjame ir a lo- Los presupuestos se hacen presupuestos que hay proyecciones de a 3 años. Pero, David, dame hay un minuto, políticas pará, de pará. inversión pública, o sea, no termina una gestión. Y lo mismo pasa en la política cambiaria. ¿Qué suponemos? Que el 31 de diciembre termina y entonces no hay más regulación. Ahora, te hago una No, pero pregunta, para, entonces. déjenme volver sobre el tema judicial, ¿no? Porque más allá Nosotros de... nos queremos ir a la economía. No, vamos a sí, llevar sí, a lo sí, sí, judicial, pero- a lo político. hay que ir a lo Nosotros no judicial. queremos ver nadie preso. No, bueno, pero acá me parece que no es la causa más complicada para Cristina Fernández de Kirchner. No sé cómo lo ven ustedes, Michael, que vienen siguiendo también todas las causas de corrupción. No, exactamente. No, I mean, este es como dijiste, es una decisión política discutible. Así, tal vez los futuros de dólar fueron la única forma en que pueden conseguir las divisas para mantener el cambio hasta diciembre. Claro. Así, no, así. No. El resto de las causas sí, Sí, digamos. sí, sí, Las sí, complicaciones sí. tienen que ver con que esta semana la Cámara Federal, una sala, la sala 2, le ordena al juez Casanelo que investigue posibles responsabilidades de Cristina Fernández de Kirchner con relación a su sociedad comercial con Lázaro Báez. Hubo allanamientos profundizando también el vínculo comercial. La cosa es obra pública, alquileres, si estas causas de Cristóbal López, Lázaro Báez, incluso la de López, tienen que ver con un esquema de corrupción en el que hay responsabilidades y sociedades y entramados y demás, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto con la pata empresaria también? Mira, me parece que lo que tenemos que seguir es un poco hasta dónde la actividad de los jueces, que hoy se ha mostrado como en estas últimas semanas hiperactivos en términos de investigación, están dispuestos a llegar a establecer, como de alguna forma dijo también Lázaro Báez en una entrevista que se conoció este fin de semana desde la cárcel, que lo que él mismo propone que se investigue es el contrato de obra, o sea, el mecanismo con el cual se financió la obra pública en estos 12 años de gestión, planteando un poco responsabilidad que él era parte de ese mecanismo, pero no el conductor. Él dice, yo no soy testaferro de Cristina, no soy socio, o sea, no elude su responsabilidad, pero dice, bueno, acá hay alguien que armó un sistema que funcionó de esta forma. Todo el mundo tenía un registro de que había algún tipo de sobreprecio, pero de alguna forma también se lo tomó como natural. Yo también recuerdo, siempre me pareció, ¿te acordás cuando Roberto Labaña, antes de irse en 2006, En la la Cámara. convención de la Cámara Argentina de la Construcción, habló de sobreprecios de obra pública, se peleó con Debido y terminó, digamos, acelerando su salida de gobierno? Digo, nunca dejo de pensar en eso cada vez que miro esto, ¿no? Estamos planteando de un esquema que Bueno, en juez el propio Rafecas- gobierno un poco se puso de manifiesto hace 10 años. Rafecas planteando esta semana, la semana que pasó también en el procesamiento a López con la causa de los bolsos, lo procesa por enriquecimiento ilícito. Dice, pero bueno, yo lo hago ahora a los fines de que esto vaya rápido, esta parte de la investigación, pero convendría ver si no participa o tendría que ir a una investigación más grande respecto de obra pública, sobreprecio durante este gobierno. María, la trama- a veces hay que ir a lo simple, ir bien a lo simple. Báez era un empleado de un banco hace 10 años y hoy tiene, 12 años después, 13 años después, bienes por $150 millones. Salvo Bill Gates, cuando inventó Microsoft o Zuckerberg, no hay un tipo que haya hecho tanta guita en tan poco tiempo, encima siendo contratista del Estado. Las explicaciones las tiene que dar él. Porque la verdad es demasiado burdo y es un cachetazo a la gente y es un cachetazo al que
paga impuestos todos los meses y al que labura. No, ¿cómo hizo para llenarse de propiedades en 150 millones de dólares y que nadie lo joda durante 13 años? Ismael. Yo creo que creo que esto está más o menos demostrado, digamos. Yo creo que el problema es hasta dónde se va a develar, la justicia va a develar toda la trama de relaciones y de corrupción que no se limita a López, a Baez y a Devido. Si el gobierno pagaba sobreprecios y todo lo demás, del otro lado había alguien que se beneficiaba. No eran estos tres que se beneficiaban solamente, supongo yo que debe ser. Y este es el problema que me parece más importante. Yo acuerdo con él que hay que ir a lo simple, pero a lo profundo. Claro, ¿o no? A lo profundo. Sí, Lo porque- profundo va mucho más allá porque es todo un sistema que estuvo funcionando durante 12 años. La contracara de eso que fueron jubilaciones de miseria, el presupuesto que no alcanzaba para esto y todo lo Bueno, demás. las rutas que no se hicieron, ¿no? La deuda que ha dejado. El Pero- kirchnerismo dejó la pero- deuda pública bajo el kirchnerismo, aumentó en 100.000 millones de dólares, pagando con reservas del Banco Central David, ¿esto es un esquema? A ver, cortito esto, ¿no? En realidad la deuda cayó durante el kirchnerismo como nunca en términos de PBI. Uno tiene que comparar en términos de PBI, en términos de relación con otros países, por ejemplo, o en términos de exportaciones. En todas las formas que lo midas, en términos de Pero PBI. quedemos- no, no vamos a exportaciones, discutir Bueno, esto. el nivel porque- de la deuda No. cayó a niveles históricos. A ver, se le Quedémonos un minutito con cortito, esto otro, se le por debe- favor. Ahora voy a eso. Dale. Se le debe, la deuda en dólares con acreedores privados es la más baja en la historia argentina, o más o menos. Así que eso es lo que hay que ver cuando Pero uno ve el supongamos que nivel esto de la sea deuda. Suiza, No el que nivel... esto sea Luxemburgo. Pero pará que María me quiere... Afanó y el tipo igual Claro. hay que investigarlo. Obvio. No, la pregunta es si lo es que un decía- esquema. Esto es muy importante. Sí. Y lo cual además... Digamos, eso lo tiene que terminar la justicia, y lo que dice Carlos, que tiene que investigar si tiene que desentrañarse, si efectivamente si hubo un esquema. Si tiene. Y Tiene, no si tiene. Tiene. tiene que desentrañarse, claro. Sí, tiene, no si tiene. No sé cómo lo expresé, pero básicamente estoy diciendo eso. La justicia tiene que investigar y desentrañar si esto fue un sistema, si esto fue un Pero mecanismo. pudo no haber sido un sistema a esta altura. Cuando vos tenés la situación que tenés con López, con Jaime, digo, no es un hecho de un loco que un día tira 9 millones de dólares arriba de un convento, ¿no? Es el secretario de Obras Públicas, 12 años. Hay el principal beneficiario en Santa Cruz era socio en los negocios personales del matrimonio Kirchner. A ver, María, está lo que dijo la expresidenta en Facebook, que está bien, bueno, hay que buscar al privado Sí. que puso la guitarra. Y perfecto, porque de hecho, alguien que me Hay que buscar explique el privado que se que es benefició. el que, no, el que pagó una coima. Dice, La son cosa 9 acá, millones, la- no la Y sé. es cosa verdad, cara, y digamos. está bien. Ahora, por ejemplo, Skanska, digo, para poner o Siemens, o Sí. todo lo que estuvieron en todos estos años investigados y por algún motivo inexplicable no se los investigó más. Pero en el caso de Baez no era un empresario, es un empresario inventado. Era un banquero no un bancario. Empleado Un bancario. empleado Empleado bancario. Era un empleado de un banco de la Patagonia, con todo el respeto que me merecen los bancarios de todo el país. Es un tipo al que inventaron como empresario, que le inventaron empresas para que empiece a ganar licitaciones Con sobreprecios. con sobreprecios Del y 40 a 50%. del 40 a ¿De qué 50%. estamos hablando? en obras que además muchas no se hacían. Sí, pienso igual, tendrá que investigarlo la justicia y demostrar cómo lo está haciendo, Y cuidado. tendrá que Déjame le avanzar con pregunte la a investigación Mike. como lo está haciendo. Cuidado también esto Ahora que lo hay que- que investigar perdón. la justicia, ¿no? Esto Sí. es importante. ¿Por qué esta justicia, antes, 6 meses atrás, tenía todo esto delante de los ojos Claro. y miraba para el costado? Efectivamente, Por y lo tiene por lo delante, tanto tiene... y Bueno, tiene esta- delante los ojos, porque vos Esta vos semana preguntaste se si es un aprobó, déjame que diga esto y ya te digo, pero esta semana se aprobó, porque tratamos también de ir haciendo como un repaso, ¿no? A pedido del Colegio de Abogados, el Consejo de la Magistratura, con el voto de los delegados del Poder Ejecutivo, una auditoría a los jueces federales. Hoy en Página 12, Raúl Colman lo interpreta como una forma de apretarlos a los que no vayan a moverse ahora de la forma suficientemente diligente con las causas que involucran al kirchnerismo. Como toda una interpretación de que en realidad el gobierno está... A ver, Sí, perdón, Carlos, digo, Dale. a ver, el comportamiento de la justicia, como decía recién Ismael, hace 6 meses pasaba lo mismo y, digamos, y
Y ahora también tenés situaciones como Panama Papers y demás, que también tienen que investigarse con, Pero con la Panama misma... Papers la está investigando Sí, el sí, fiscal sí, sí, sí. Federico Delgado Y de una también, manera que bueno, llevó al abogado de Mauricio Macri a decir, no, bueno, salieron de excursión de pesca, como quejándose Y también está el de que tema se de- expandían más allá, de que la Grindetti. presidenta también dice que andan de Pero pesca. ojo, lo de Grindetti no se limita solamente al hecho de tener una No. cuenta Una sociedad. o una No, no, las dos sociedad. cosas, ¿eh? No, La es sociedad la y una colocación de bonos, que Bonos. se pagaron una tasa del 12,5% en dólares al año. Los bonos tango, Los que él bonos emite tango. siendo ministro Por eso de se está Hacienda de Macri. discutiendo el tema, hay pedido de legisladores para que se investigue Bien. por la legislatura. ¿Por qué motivo? Porque esa sociedad, que él dice que no se movió y todo lo demás, aparece 3 meses después de la colocación de esos bonos, que evidentemente con esa tasa, y creo que eran 475 millones de En dólares. un banco subsidiario del que hizo la colocación. Y, es una cosa realmente, es alguien las huellas que- digitales así. Que venía Es trabajando... un buen caso para ver cómo se comporta el macrismo con uno de los de ellos. Mm. ¿No? Está todo Ministro como de Economía para del hacer jefe una de gobierno, que era investigación. Mauricio Macri. No, además un hombre muy cercano, venía Sí. trabajando en las empresas familiares, después fue ministro de ministro de Hacienda Macri. Trabajó y, 20 años Sí, en sí. SOCMA y después trabajó 8 años como ministro. y ahora de- intendente de Lanús. Hacienda. Michael, no, déjenme que no, cerremos yo- acá yo- con la visión de Michael. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ismael que hay que investigar todo, porque cuando salieron las cuestiones sobre el país, Cristina dijo casi enseguida, es el número 36 entre... De obra pública. De obras públicas, que entre otras cosas parece indicar que ellos saben bastante bien qué está pasando dentro de las obras públicas. Y lógico. Pero Claro, cuando Cristina Kirchner, que era presidenta en ese momento, sacó unas de sus filminas, como le gustaba llamarlas, y dijo, bueno, no es el contratista número 1 de obra pública, y puso adelante una gran es el cantidad de 36. nombres, entre ellos el de Ángelo Calcaterra, el sí, primo de sí, Macri. exactamente. Para mí hay que investigar todos los 35, no solo país y no solo Calcaterra también, pero hay que investigar todo. Y Como aparte una- algo importante, hace días atrás salió un DNU ampliando el presupuesto de obra pública. Me llamó la atención que saliera por un decreto de necesidad de urgencia. Sí, bueno. La No. legislación por la cual se hace la obra pública es de, si no me equivoco, me contaron el otro día el dato, de 1940 y pico. O sea, imagínate No, el pero grado de control te que quiero hay. Ahora, ¿quién Me- firma el DNU? ¿Quién? Tendría que firmarlo el presidente. Lo firma Gabriela Michetti porque Mauricio Macri aparentemente Estaba no de estaba en viaje. el país. Ah, Estaba en Ahora, Chile. ¿quién es uno de los beneficiarios de la ampliación de la obra pública? ¿Quién? Calcaterra. Calcaterra, el, Con el Catarra. Sarmiento. Con el Sarmiento. con el soterramiento. Bueno, que entonces, es una obra de cuidado. Y también Odebrecht. Mirgor, también Una obra Mirgor, licitada en el gobierno ¿Eh? anterior. Que es una Sí, obra de licita- Odebrecht. Es una obra de Odebrecht. Como La para agregarle- De tuneladora. Odebrecht, que está en Cana, el presidente de Odebrecht Bien. en Brasil. Me tengo que ir a un corte porque también me hace... Mirgor, también Mirgor, que es una empresa del primo del presidente, Ah, es el tema de página de hoy. Caputo. Bueno, tuvo un crecimiento exponencial de sus ganancias en el primer trimestre, 234%, lo planteó hoy Alfredo Zayat en página 12, y se van a anunciar ahora licitaciones o un plan para renovar, un plan canje de celulares 4G, y uno de los fabricantes de esos celulares es Caputo, o sea, un negocio más para el amigo del presidente. Me voy al corte, ya venimos.